Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y esta es su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final, hoy es martes 15 de junio del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, tenemos el privilegio de contar nuevamente con la presencia de Juan Carlos Vega y su segmento Cápsulas de Vida. Así es que le damos la bienvenida a Juan Carlos, sé que tiene una invitada especial, entonces preséntenos su invitada, por favor. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes a la audiencia de Cápsulas de Vida, Busco en Ti. Sí, hoy tenemos una invitada especial, pero pues quiero hacer un preámbulo antes de presentar a mi amiga Herminia Escobar. Y es que siempre hemos querido en este espacio, a partir de hace como 2 meses, recomendar otros de los espacios de la emisora Busco en Ti. Yo hoy quería recomendar el espacio de los pastores Echeverría, que hablaron hoy precisamente de nuestros desiertos y de cómo a veces la soledad, el abandono, la infidelidad, la enfermedad nos lleva a ese tipo de desiertos. Entonces los invito a que busquen en Busco en Ti la charla del 15 de junio de los pastores de su programa, una invitada muy especial, una persona que conozco hace más o menos 6, 7 años, una pastora de la Iglesia Cuadrangular, profesora de Instituto Bíblico, madre de 3 hijos, escritora, conferencista en varias ciudades, mejor dicho, está más preparada que un yogur. Pero, Qué exagerado. pero lo importante es el ser. Entonces es una persona muy linda, muy hermosa por dentro, una persona que tiene mucho que enseñarnos y precisamente pues hoy vamos a hablar de una de las 49 cualidades del carácter, o sea, y cómo formarlo en nuestros hijos, y es el regocijo, algo que a veces por las circunstancias de la pandemia, del paro, de las circunstancias económicas, a veces nos es difícil. Entonces, pues yo los voy a dejar con Herminia y ella pues maneja el tema muy bien. Entonces, ahí los dejo. Bendiciones, Herminia, bienvenida. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bienvenida a toda la audiencia que nos está viendo, escuchando. Bueno, para hablar de regocijo hay que hablar de su antónimo, que es la tristeza, ¿no? ¿Por qué es importante que nosotros y por qué la escritura, sobre todo la escritura, nos invita, nos llama a que tengamos regocijo? Hay 2 palabras en la Biblia que están asociadas con el regocijo y es alegría y gozo. Pero con estas dos vamos a hablar que son un tris diferentes y la razón por la cual la Biblia habla muchísimo de estar felices, de estar gozosos, de estar alegres. Y en medio de toda esta pandemia muchos se preguntarán, pero ¿cómo puedo estar alegre, gozoso, feliz en medio de todo esto? Muchos me han dicho, perdí el trabajo, he perdido la salud, he perdido seres queridos. O sea, se habla mucho de pérdida y cuando se habla de pérdida, la mayoría de personas tienen la tendencia a pensar que no hay razón para sonreír siquiera después de una pérdida. La tristeza, al igual que la alegría, es una emoción básica del ser humano. Están dentro de nosotros y nos ayudan. Son emociones que vienen a cumplir con un objetivo. Cuando se cumple ese objetivo, ellas desaparecen. Por ejemplo, en el caso de la tristeza viene a cumplir con un objetivo, digamos, múltiple, que es, por ejemplo, ayudarnos a buscar soluciones. Cuando la persona está triste es como si la persona entrara en una pausa, hiciera una pausa a su vida, hiciera una pausa a muchas cosas y en esa pausa la mente, el corazón está buscando soluciones a esa situación. Pero la tristeza también trae desesperanza por la pérdida. Entonces, cuando la tristeza deja de ser tristeza como una emoción básica que viene a ayudarnos a procesar la pérdida, sino que se vuelve en una compañera habitual, en un estado permanente de tristeza, la persona tiende a caer en negativismo y en ver todo de color gris. Y esto hace que no vea soluciones ni salida a sus problemas. Entonces, por esto es que, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, dentro del fruto del Espíritu Santo, que es el carácter que Dios forma en nosotros, se habla del gozo. El gozo está entre el amor
y está entre la paz. Allí aparece el gozo. Pero hay otros versículos donde nos habla de alegría. Por ejemplo, en Proverbios 15:13 nos dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Qué diferencia hay entre el gozo que es el que se nombra cuando el carácter del Espíritu Santo de Dios es formado en nosotros, a la alegría de la que habla Salomón en Proverbios? ¿Qué diferencia hay entre la una y la otra? Vamos a ver algunos detallecitos de hasta dónde la alegría cumple un papel y el gozo entra a formar parte permanente de nosotros en la vida. ¿Por qué es que decimos muchas veces que en medio de una prueba, una adversidad, se puede estar gozoso? Porque es que la Biblia, por ejemplo, Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:18, hay un versículo cortico que dice, estad siempre gozosos. Ese siempre viene a dar la connotación de permanencia, de en todo momento, hayan situaciones buenas, lindas, o al contrario, hayan situaciones no tan bonitas. Entonces, ese siempre lleva a encerrar todo en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace que podamos ser gozosos o podamos estar alegres? Bueno, en primer lugar, la alegría es una emoción básica como lo es la tristeza y el enojo. Son las tres emociones básicas que tiene toda persona. Nosotros nacemos con esas emociones y se van desarrollando, algunas más que otras durante la vida. Al ser una emoción básica, es pasajera. ¿Por qué? Porque la alegría viene a cumplir, como todas las emociones básicas, con un objetivo. Y cuando cumple con ese objetivo, se calma, se tranquiliza. Por ejemplo, cuando estamos en medio de una fiesta, cuando estamos, por ejemplo, cuando nos dicen un chiste, una cosa graciosa, uno se ríe, ¿cierto? Está alegre en la fiesta, pero no dura uno riéndose toda la noche y 7 días seguidos riéndose del chiste que dijeron. No, eso es, la risa es una expresión de la alegría, porque la alegría tiene varias expresiones y matices. Entonces la risa es una expresión de la alegría que cumple el objetivo de manifestarse exteriormente lo que sucede interiormente. Entonces, la alegría es circunstancial, porque está dada para disfrutar el momento. Entonces, está dada para una circunstancia, una fiesta, cuando estamos en medio de amistades, en la familia, cuando estamos en esos momentos ricos. Entonces, es muy circunstancial. Por eso es que algunas personas dicen, necesito buscar momentos de alegría, porque es que la alegría viene y se va, como la tristeza viene y se va, como el enojo viene y se va. Entonces, al ser emoción básica, es muy pasajera. Nosotros no podemos pretender estar alegres 24/7, el 100% del tiempo, porque hay momentos que nos exigen una seriedad que la alegría vendría como a poner en cuestionamiento la seriedad, ¿sí? Imagínense ustedes cerrando un negocio a toda hora con chistes y carcajadas, eso como que no se vería bien. La alegría tiene unas manifestaciones y es la sonrisa. Por ejemplo, voy a hablar ahorita en este momento estando seria, sin sonreír, solamente diciendo esto que les estoy hablando como para hacer pedagogía de la sonrisa. Ahora lo voy a hablar sonriendo, haciendo la expresión así toda sonriente, y ustedes notan cómo cambió la expresión de mi voz. Ustedes notan cómo el matiz cambia cuando yo sonrío así. Igual sucede cuando contestas el teléfono. Cuando contestas el teléfono y dices aló, sonó seriote, pero cuando dices aló, la voz y la entonación como se sube, porque la sonrisa acompaña a la alegría y al gozo. La sonrisa es una manifestación externa de lo que hay adentro, ni qué decir de las carcajadas, ni qué decir de las risas. Todo esto ayuda ¿a qué? A que se manifieste lo que hay en el interior. Por ejemplo, sonreír ayuda a potenciar lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos. Ayuda muchísimo, por ejemplo, a integrarnos en un ambiente. La próxima vez que estés en un ambiente que se considere como hostil o muy serio, sonríe. Sonríele a la persona a la que pisaste sin querer y le sonríes. Esa sonrisa es mágica porque forma parte de la alegría. A la otra persona la sonrisa que le transmite
que tú no eres hostil ni lo hiciste a propósito, y eso viene a ayudar. Todo eso forma parte de la alegría, el buen sentido del humor. No hablo del bullying, sino ese sentido del humor rico, sano, que acompaña los momentos alegres. Pero ¿qué sucede cuando no es un momento alegre, sino que la escritura viene y nos dice como Pablo, que nos dice estar siempre gozosos? Alguien me decía, pero ¿cómo la Biblia me dice a mí que yo esté siempre gozosa si mire lo que me ha pasado? Mira lo que estoy viviendo, mira lo que es, que nadie sabe lo que he vivido. ¿Cómo se le ocurre a alguien decir que yo tenga gozo permanente? Porque vamos a hacer una diferencia entre alegría y gozo. La alegría es emoción básica primaria de nosotros los seres humanos, pero el gozo, al estar dentro del fruto del Espíritu Santo, allá como lo vemos en Gálatas, el gozo sí es permanente porque viene el gozo, mientras la alegría es terrenal, el gozo es celestial. El gozo viene de otro mundo porque lo trae el Espíritu Santo. Entonces, al ser un fruto, al formar parte del fruto del Espíritu Santo, Dios es eterno. Dios no es circunstancial. Dios no está solamente cuando tú estás alegre, riéndote a carcajadas. Cuando estás llorando y estás triste, Dios también está ahí. Entonces, al estar ahí, ¿qué hace con el gozo? El gozo no es ausencia de problemas. El gozo no es, por ejemplo, en Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, la alegría no es fortaleza para nada, la alegría es momentánea. El gozo, como es permanente, como no es circunstancial ni es terrenal como la alegría es muy humana. El gozo es divino, porque es algo permanente que Dios viene a darnos. Y al darnos eso, por eso es que Nehemías en 8:10 dice que el gozo del Señor es la fuerza en nosotros. O por ello es que Pablo se atreve a decir que en todo tiempo estemos gozosos, estemos llenos de gozo. ¿Qué es gozo? Gozo no es ausencia de problemas. El gozo no es que tú te sientes así gozoso porque estás totalmente carente de angustias, de problemas o de adversidad. No, el gozo dice en Isaías 61 que mientras la alegría, dice allí en Isaías 61, que la alegría es un manto que nos cubre, el manto se quita y se pone, ¿cierto? Porque es una vestidura. Pero el gozo, al contrario, hablando del gozo, allá Isaías 61 dice que el gozo es un óleo para el luto. ¿Sí ves que el gozo es para el luto? Entonces, ¿qué sucede? Que al ser un óleo, ¿qué es un óleo? Un óleo es un aceite, un bálsamo, que se le aplicaba a 3 tipos de personas en la Biblia. Se le aplicaba a los reyes para gobernar, a los sacerdotes para enseñar la ley de Dios y a los enfermos cuando estaban pasando por una situación de dolencia y enfermedad. Entonces el gozo, al ser un óleo, un bálsamo, un aceite, viene a cubrir la persona permanentemente. Trata de quitarte un aceite de tu cuerpo y verás lo complicado que es. Un manto tú te lo retiras así con tus manos, pero el aceite, el bálsamo, yo no sé si has ido alguna vez a que te hagan masajes. Eso, el aceite es espectacular para venir y distender hasta los músculos más comprimidos que haya. ¿Por qué? Porque el aceite suaviza, el aceite relaja, el aceite hace que aquello que está oprimiendo el músculo, las manos se deslicen del masajista, de la masajista, del terapeuta, se deslicen de una manera tan rica que suaviza el impacto del masaje. Entonces, entonces el gozo no es ausencia de problemas. Dios no nos va a pedir nunca que estemos gozosos en medio que estemos sonrientes y gritando y brincando de alegría en medio de un dolor, de un problema, de una adversidad, pero sí nos ha dado la capacidad para estar gozosos aún en medio de la adversidad más fuerte. ¿Por qué? Porque
al no ser pasajero, sino ser constante, el gozo no nos exige ausencia de problemas. ¿Qué pasa con el gozo? Que es un estado de paz y de tranquilidad que nos da la confianza en el Señor. Mientras que la alegría puede ser producto de un amigo, de los hijos, del esposo, el gozo viene directamente de Dios. Y el gozo es el Señor diciéndote, mira, en medio de esa adversidad, en medio de ese dolor, tú puedes estar tranquilo. Tú puedes, porque ¿qué hace la tristeza ante una pérdida? Roba la tranquilidad. La persona ante la tristeza se llena de ansiedad, de angustia, no piensa claramente, no sabe pensar claramente, porque la misma tristeza viene y nubla el pensamiento, acá la mente se confunde. Una persona entristecida no sabe pensar con claridad ni tomar decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te llena de ese bálsamo, de ese aceite, de ese óleo de gozo, ¿qué sucede? Viene y empieza como el Señor a masajear tu corazón por la pérdida. Y entonces empiezas a sentir acá adentro una paz y una tranquilidad porque empiezas a tener confianza en que el Señor está contigo, en que el Señor está de tu lado y que pase lo que pase en tu vida, siempre tendrás una respuesta. Entonces el gozo viene a decirte, mira, esto que estás viviendo también pasará. Esto que estás viviendo es momentáneo, pero la paz y la tranquilidad del Señor es permanente, no es pasajera. El problema que estés viviendo es ocasional, no es permanente, es pasajero. Es pasajero. Va a llegar un momento en el que eso se va a solucionar y tú, en medio, mientras eso sucede, como en el compás de espera, mientras está acá la situación y llega la respuesta, en ese lapso, tú no pierdes la paz ni la tranquilidad, porque está el gozo del Señor allí presente. El gozo hace que sonrías. El gozo hace que cuando te pregunten cómo estás, tú digas honestamente, estoy muy bien. Pero si tienes esa enfermedad, pero si te dieron el diagnóstico del cáncer, estoy muy bien porque el Señor está conmigo y Él me ha dado paz. Pero si perdiste, tu empresa quebró, pero si no tienes para pagarle a tus empleados, ese empresario puede decir, estoy muy bien, tengo paz y tranquilidad porque esto va a pasar y la respuesta va a llegar. Porque el gozo, mientras la alegría se basa en las circunstancias, el gozo forma parte del fruto o de la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Entonces, por eso el uno es pasajero, el otro es permanente, el uno es terrenal, el otro es celestial, porque viene directamente de Dios para tu vida. Entonces, por eso te animo a que la pérdida que hayas vivido, el Señor entiende que llores, que te entristezcas, que la pases difícil, Él entiende tu dolor, entiende lo que has vivido. Pero te digo una cosa, que así como lo entiende, también tiene ese bálsamo para venir y suavizar tu corazón y ayudarte en ese momento que estás viviendo. Entonces, bendigo tu vida en Cristo Jesús y te animo a que sonrías más. ¿Sabías que los músculos tienen memoria? Entre más estemos así, acá esto se va a pronunciar más. Entre más estemos haciendo mala cara, esto se va a pronunciar más. Que si nos han de salir arrugas, que sean de gozo, de alegría, de contentamiento y no de andar por la vida arqueando las cejas con angustia y por problemas. Siempre hay solución para tu vida. Un abrazo para todos. Juan Carlos. Sí, gracias. Quería resaltar tres cositas que Herminia nos estaba contando y es, primero, la tristeza nos ayuda a buscar soluciones, ¿sí? A veces es difícil, pero nos impulsa. Lo otro que decía Herminia, clave es la alegría es terrenal, el gozo es espiritual.
Y lo último que me llamaba la atención es ese óleo, ese aceite que nos unge, ese gozo que nos da la paz y la tranquilidad de soportar entre el momento de la aflicción y la respuesta, y que de verdad no lo había interpretado de esa manera, no lo había visto de esa manera, de ese óleo, y recordaba pasajes difíciles y tristes en mi vida, y cómo el Señor sin darme cuenta, permitió con ese óleo darme ese gozo para soportar de pronto el dolor de la prueba en ese momento. Entonces, yo quisiera, Herminia, que tú nos aconsejaras, sobre todo a los padres y a las madres de familia, cómo enseñarle a nuestros hijos a que se gocen en medio de las dificultades. Yo sé que lo primero que hay que hacer es ser ejemplo, pero Ah, una mamá que está acosada, sobre todo ahorita con lo de la pandemia, que tiene 3 hijos o 4 hijos, que tiene que responder por las tareas de todos, además de eso hacer el almuerzo, y si está estudiando también. Entonces, ¿cómo enseñarle a una mamá que se regocije? bueno, sí, indudablemente, como tú dices, sobre el ejemplo, ¿no? Porque no puedo yo ir a decir que estén gozosos y estar con en angustia, ¿no? En segundo lugar, enseñarles desde muy chiquitos la confianza en el Señor. Hay un escritor argentino, conferencista, él es psicólogo, Walter Rizzo, y en uno de sus libros, creo que Deshojando Margaritas, no recuerdo ahora el libro, regreso a casa, de regreso a casa. En ese libro, él habla de cómo las personas que tienen una vida espiritual desarrollada pasan más fácilmente por la adversidad sin sufrir tanto el daño, por decirlo así. Lo pasan con más esperanza, con más confianza. Es muy importante a los hijos enseñarles la esperanza y la confianza en Dios, porque el gozo tiene que ver con Dios. El gozo tiene que ver con el Espíritu Santo. El gozo tiene que ver no con el momento que estoy viviendo, sino con lo que yo creo y confío. Cuando tú confías y crees en Dios, que Él está aún en medio de la adversidad más dura y terrible, tú aprendes y tú le transmites eso a los niños y ellos lo empiezan a vivir. Los niños son esponjitas, los jóvenes, a veces, hoy en día hay mucho ateísmo más por corazón que por razón. Los ateos de hoy en día no son tanto por razón, porque no creen en verdad en Dios intelectualmente, sino más por emoción. Su mamá no se sanó, el papá se murió, creía en Dios, oré, no me funcionó. Entonces es más un ateísmo emocional, le llamaría yo. Entonces, con ellos es trabajar la confianza, porque cuando una persona pierde la esperanza y la fe, su confianza fue la que se laceró. ¿Por qué se laceró esa confianza? Entonces, el ejemplo y aprender desde chiquitos en lo posible enseñarles que con Dios todo es posible, aún pasar en medio de una cosa como la que estamos viviendo. Ujú. Una cosa que yo les he comentado a las madres de nuestro grupo y de la fundación es la importancia de tener un tiempo devocional en en el que abramos nuestro corazón como padres y como hijos delante de Dios, y reconocer todo lo que nos hace falta y aprender de parte de Dios. Esta pandemia ha sido una bendición para esos aspectos de buscar de Dios, pero yo a veces veo que hay como pereza, como desidia de buscar a Dios en algunas circunstancias difíciles. Entonces, ¿cómo animar? Y sobre todo en estos tiempos que algunos dicen que son apocalípticos, ¿cierto? Que el Señor Ah, puede sí. regresar en cualquier momento. ¿Cómo inspirar a la gente de que tenga su tiempo devocional? ¿Qué consejo les darías tú? Bueno, pues en primer lugar pensar que Dios no es un Dios que por acá como que nos dejó en la tierra y se fue para el cielo a disfrutar su eternidad, abandonándonos completamente a lo que suceda acá. Me gusta que David en uno de sus salmos dice, nuestro Dios reina. Dios reina por encima de lo que sea, Él es soberano por encima de lo que sea, de la adversidad, las circunstancias como sean. Eh, también es que
¿qué concepto tienen las personas de Dios? Hay personas que tienen un concepto de un Dios muy serio. Entonces, ¿cómo reír pues con un Dios tan serio? ¿Cómo ser feliz con un Dios tan... otros lo ven como un Dios castigador, ¿sí? Que es que si me equivoco va a estar con el lazo allí, con la santa vara para darnos. Entonces es mostrar a un Dios que tiene en su mano la justicia, ¿sí? Porque la justicia en verdad, Dios dice o sea, cualquiera que quiera sus mandamientos, sí, tiene consecuencias, pero también mostrar el amor de Dios. Las dos cosas, porque la justicia de Dios nos lleva a nosotros a vivir en integridad, pero el amor de Dios nos lleva a vivir esa integridad en alegría, porque es que el amor de Dios no es un amor triste, no es un amor depresivo, es un amor alegre. Es un amor alegre. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, piensa nomás lo divertido que es Dios. Dios es muy divertido. Si no, mira la naturaleza. ¿No te parece divertida la naturaleza? Por ejemplo, hacer los caballos así con su crin, pero hacer las cebras como si se hubieran puesto una pijama para dormir. Es como un caballito con pijama. Mira el largo cuello de las jirafas, que si bien es cierto para alcanzar las ramas altas de los árboles, es muy divertido. Imagínense a Dios creando esa jirafota así con esa, no sé cuántas veces has trabajado en plastilina y hacer los diferentes animales es súper divertido. Entonces, podemos ver que hay que enseñarle a la gente que Dios es bueno. Sí, yo sé que cada acción tiene consecuencias, pero es que Santiago 2:15 dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y el Salmo 136 dice, todo el Salmo viene repitiendo en cada versículo, porque para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia. Hoy leí una frase que me encantó. Dice, todas las personas cometen errores, pero todos los errores pueden ser perdonados. Entonces es enseñarle a la gente, no sé quién dijo esa frase, pero es enseñarle a la gente, es enseñarle a eso, porque es que a veces se muestra un Dios distorsionado, ¿sí? O muy enjuiciador, bravo, que se va a poner bravísimo conmigo al menor levantamiento de cejas, me fulmina, o un Dios que es todo bien, entonces que ya nada es malo. No, Dios es equilibrado. Dios es equilibrado, por eso te hablaba de la justicia y por eso te hablaba de la misericordia, del amor de Él. Entonces no es mostrar un Dios de solo una faceta, de solo la vara, es mostrar un Dios del amor, de la misericordia. Y como te digo, a mí me impresiona Santiago, en su carta en el capítulo 2, dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia del Salmo 136, David diciendo, porque para siempre es su misericordia, lo repite en todo el capítulo. Todo el capítulo es una confesión de la misericordia de Dios. Entonces yo creo que nos hace falta mostrar ambos aspectos de Dios y no uno solo. Perfecto, muchas gracias, Herminia. Y ya para concluir en los últimos 5 minutos, me gustaría que nos hablaras acerca de los dos libros, el primero que ya publicaste que se llama Corazones Aprobados y el segundo que lo estás trabajando que es sobre familia, que es un tema que a nosotros nos apasiona como fundación, el tema de la familia. Entonces, tienes 5 minuticos y tú cierras el programa, ¿listo? Bueno, ok, bueno. Bueno, okay. Te adelantaste a la chiva, como dicen por ahí coloquialmente, porque lo tengo pues todavía en ciernes, como dicen los poetas. Sí, es sobre la familia, pero enfocado principalmente en la pareja. En la pareja. Es un libro mucho de pareja, porque hablar de familia sin hablar de pareja, que es el cimiento, digamos que se estaría como perdiendo las bases de esa familia. Entonces, no digo más, hasta ahí llego, no puedo hablar de más, el nombre es lindo, la carátula es hermosa. Eso del libro que está apenas en laboratorio y del libro que ya escribí, lo tengo por acá. El libro se llama Corazones Aprobados. En este libro hablo de la alegría, del gozo, del contentamiento, del regocijo, de la tristeza también, de la frustración. Este libro está basado en Isaías 61, del versículo 1 al 3. Tiene 12 capítulos y los 12 capítulos fluyen, digamos, por ese tema. Entonces, ¿estás pasando por mal momento? Este es un buen libro para leerlo en ese mal momento porque te ministra.
te ministra y habla a tu corazón, a tu vida. Y qué lindo, qué lindo. Una vez escuché a un conferencista decir que hay 3 libros, 3 tipos de lecturas en nuestra vida. Los libros que forman, por ejemplo, los de la universidad, ¿cierto? Cuando uno necesita aprender de derecho, de medicina, de arquitectura, de psicología, esos son los que forman. Libros que deforman, que vienen a traer a tu vida confusión, temor. Pero también dice que hay un libro que transforma. Y esa es la escritura, la palabra de Dios. La palabra de Dios, de verdad, los otros libros nos podrán informar, podrán inclusive deformar algunas cosas, pero la palabra de Dios nos transforma. Entonces los invito, la palabra de Dios no enloquece a quien la lee ni lo estudia. Al contrario, llena de sabiduría y marca el camino por donde debemos andar y que será de bendición para nuestras vidas, porque allí conocemos al Dios Todopoderoso. Entonces los invito a seguir el programa, a Cápsulas de Vida, es extraordinario. Yo le decía a Juan Carlos, un programa que se llame Cápsulas de Vida no puede tener sino temas lindos y temas de vida. Entonces los invito a que lo sigan acá en la radio online, Busco en Ti. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Herminia. De verdad que ha sido un acierto haberte traído. Eres mucho más de lo que me acordaba de ti. Ay, tan Tienes lindo, gracias. una claridad para explicar la palabra, para hacerte entender. Y de verdad que el Señor te bendiga y esperamos tenerte en un próximo programa acá. Pero ¿Listo? por supuesto, Ok. Cápsulas de Vida me llega al corazón. Un abrazo. Muchísimas Gracias gracias. por la Buenas invitación. tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, Jorge, por la atención. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias para Juan Carlos, gracias para la pastora Herminia, ya que el tema fue muy alentador. Qué bueno que haya estado con nosotros esta tarde. Y bueno, a todos nuestros oyentes, recordarle invitarlos por el siguiente segmento, Cápsulas de Vida, martes 5 de la tarde, así que los esperamos. Ok. Ok.